Plena y Saludable. Hoy vamos a hablar de los atletas, de el alto rendimiento deportivo, en un tema que me han pedido mucho a través de mis redes sociales, @DomingoPorras, que es si realmente la dieta vegetariana o a base de plantas, esta sustantiva desde el punto de vista nutricional, nos da la capacidad de rendir de manera adecuada en diferencia de una dieta omnívora. Hablamos de una dieta omnívora, esa persona o nosotros en el común denominador que comemos absolutamente de todo. Y siendo una dieta vegetariana solamente a base de propiamente vegetales, de tubérculos, de frutas y de alimentos como las leguminosas de origen vegetal, es decir, donde no consumen ningún tipo de proteína ni de alimento animal o de origen animal. Vamos a ver si realmente cuáles son los principales mitos y cuáles son los principales errores en la alimentación del deportista desde el punto de vista vegetariano. Lo primero, los atletas omnívoros tienen ventajas sobre aquellos que siguen una alimentación basada en plantas o vegetariana, es decir, probablemente esos alimentos que tendemos a consumir, hay una diferencia entre comer de todo y una dieta básicamente vegetariana. No es cierto, aquí hay un mito. Con la información disponible, hoy en día sabemos que un patrón 100% vegetal es igual a un omnívoro, es decir, donde se come absolutamente de todo, que esté bien planificado. Y esto respecto a la fuerza, la potencia, la resistencia y al rendimiento básicamente en general. Así que no hay ninguna diferencia entre una cosa y otra. El segundo mito, las proteínas vegetales no tienen el mismo efecto que las animales sobre la ganancia de masa muscular y de fuerza. Si bien es cierto, las proteínas de origen animal a priori pueden tener un mayor impacto sobre la síntesis de proteínas miofibrilares, es decir, a nivel de nuestro tejido muscular, pero esto se ha traducido o no se ha traducido en mayores ganancias de fuerza, de masa, inclusive no mejora ningún parámetro deportivo, inclusive en todos los estudios deportivos que se han hecho en comparación de dietas basadas en plantas o dietas vegetarianas y dietas omnívoras, inclusive emparejando calorías y proteínas en un momento dado. El tercer mito, una dieta, vamos a ver que nos coloque en pantalla, una dieta basada en plantas se asocia a un déficit de algún micronutriente en mayor medida respecto a una dieta omnívora. Aquí debemos prestar mayor importancia, es básicamente el hierro. Esto puede llegar a ser cierto solamente en algunos contextos muy pero muy puntuales, inclusive publicaciones han demostrado que el hierro, y es allí el elemento clave, es fundamental para el rendimiento deportivo y además de los atletas. Y es donde existe un mayor riesgo de déficit de este mineral. El detalle es tratar de ajustar o es menester cubrir esa cantidad de hierro desde un patrón dietario y mejorar su mecanismo de absorción. Además, saber chequearlo, medirlo a nivel de laboratorio para detectar una posible carencia ante un cuadro que pueda agravarse y que pueda finalizar, por supuesto, en una anemia ferropénica. Importante saber suplementar en un momento dado cuánta cantidad de hierro debemos consumir y en qué momento colocarlo. El tercer mito son las grasas saturadas. A ver, cuando nos los coloquen acá en pantalla, incorporar fuentes de grasas saturadas como aceite de coco me puede ayudar a mejorar el rendimiento. No es cierto. Es necesario incorporar grasas saturadas como es, por ejemplo, el aceite de coco en dietas vegetarianas. No, no existe realmente ninguna evidencia que indique que las grasas saturadas en general, inclusive como el aceite de coco, particularmente puedan promover algún beneficio ergogénico de rendimiento. Además, algunas instituciones de salud como la Asociación Americana del Corazón o la American Heart recomiendan minimizar el consumo de grasas saturadas de cadena larga por un efecto deleterio sobre el efecto o sobre el factor lipídico de nuestro cuerpo. Es decir, consumir grasas saturadas sigue siendo igual en atletas, el hecho de subir la cantidad de colesterol, la cantidad de triglicéridos y alterar todo ese perfil lipídico que no necesitamos desde el punto de vista cardiovascular para mantener una presión arterial, un nivel de oxigenación y, por supuesto, una adecuada circulación. Incorporar con la dieta basada en vegetales, puedo perder los suplementos que pueden mejorar el rendimiento, es decir, no necesariamente. Esto al menos hasta la fecha es falso. Los suplementos que cuentan con el mayor cuerpo de evidencia respecto a su efecto ergogénico, por ejemplo, los contenidos del grupo A, que son los aminos, básicamente puede ser vegetales y además la cafeína también hay una versión vegetariana sin ningún tipo de problema. Inclusive la creatina, que puede ser un suplemento que puede ser usado fácilmente, tiene una versión vegana o una versión vegetal donde podemos usar creatina a expensas de productos vegetales, no necesariamente. Recuerden que la creatina es un micronutriente que está en algunas proteínas, básicamente entre animales y vegetales. Entonces se hace un suplemento básicamente vegetal donde puedes usar sus beneficios, suplementarte de igual manera. Es decir, no existe una diferencia entre suplementos nutricionales de origen vegetal y suplementos de origen
proteico animal. Entonces puedes usarlo en las vertientes que tú mejor desees. En el caso de los atletas que son vegetarianos, no se van a perder de básicamente sus beneficios. Y acá los errores: no considerar la baja densidad energética de muchos alimentos vegetales, o no, inclusive en esos errores de no considerar la densidad energética, tiene que ver con caracterizarse de acuerdo a un alto contenido de alimentos ricos en fibra, en agua, inclusive consecuentemente alimentos de baja densidad energética. En un deportista que se desempeña en disciplinas de alta demanda energética, es importante que vayamos incorporando progresivamente alimentos densos en energía, que faciliten además alcanzar un rendimiento elevado y evitar problemas vinculados al aporte energético subóptimo. Entonces siempre es importante vigilar esa densidad desde el punto de vista de calorías, porque podemos tender a confundir en algunos de los casos que tengamos alimentos muy altos en fibra, muy altos en agua, pero no tengan básicamente capacidad energética. Entonces hay que ver cómo se mezcla la cantidad de carbohidratos de difícil absorción o de más lenta absorción, como es el caso de los tubérculos, inclusive de las leguminosas, pero que también esto no nos traiga trastornos digestivos en el momento, bien sea pre-competencia o post-competencia, porque la idea es que el atleta tenga un mayor rendimiento con la suficiente cantidad de energía de acuerdo a su demanda, inclusive de acuerdo a la disciplina básicamente en la que se desempeña. Y el último error es no incorporar carbohidratos refinados en periodos de alta demanda. Es un error. ¿Y por qué? La alimentación basada en plasta, que se basa en carbohidratos no refinados, ciertamente prohíbe el consumo de este tipo de alimentos. Sin embargo, en algunas disciplinas puede ser que el rendimiento requiera una alta ingesta de carbohidratos y se pretenda cumplir esas demandas con cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, un futbolista que tiene una actividad de campo donde gasta alrededor en un juego de 45 minutos sin el descanso, alrededor de 5.000, 6.000 calorías, probablemente eso que le dan a los futbolistas antes de entrar a la competencia es una cucharada de miel. Los atletas inclusive que hacen ciclismo de ruta también tienden a consumir algunos geles de azúcar refinada. Entonces no está mal, básicamente, que yo pueda incrementar progresivamente el consumo de azúcar refinado para casos muy puntuales donde yo necesite un requerimiento energético por una alta demanda y que necesite rápidamente. Además, esos carbohidratos refinados que vienen en especie de geles, que vienen en especie de suplementos nutricionales, puede evitar los trastornos gastrointestinales para yo no tener una alta carga de carbohidratos que probablemente por mi requerimiento vaya, por supuesto, mitigarnos el hecho de tener la diferencia entre un carbohidrato complejo y un carbohidrato refinado. La idea es no llenarnos de un alimento que nos vaya a costar digerir, pero que tengamos la misma capacidad de rendir desde el punto de vista fisiológico, sin obviamente tratar de que tenga trastornos gastrointestinales molestos. Un tema bastante complejo, pero que lo han pedido mucho porque hay una tendencia cada vez a intentar cuidarnos más, a intentar eliminar alimentos procesados y también los refinados, pero es importante identificar que el patrón de alimento que tú sigas o el patrón de alimentación que tú sigas siempre tiene que ser en razón de tus gustos, de tus preferencias, de tus hábitos, de tus costumbres, inclusive desde el punto de vista religioso, pero siempre que te cubran la demanda. Es decir, si yo demando una cantidad de energía, yo debo obviamente suplirla a través de mi alimentación. Quien no tiene gasolina, simple y llanamente no anda. Si usted no le coloca el combustible adecuado a su carro, que es su organismo, pues por supuesto su organismo no va a funcionar de la manera correcta. Y si usted es un atleta de alta competencia o si tiene un niño en casa que se está formando en esta situación, entonces por supuesto elija la fuente alimentaria que más sea consecuente para con sus actividades, de manera que no tengamos trastornos digestivos molestos y que rindamos lo que necesitamos. Espero que haya quedado suficientemente claro. Recuerden que pueden seguirme a